he perdido mucha lectura de libros en papel. Y, y eso me da... Bueno, en Wikipedia colgué 9 de los 11 libros, me parece que me dejaron colgar 11. Y me han corregido, me han quitado 8. Me han dejado nada más que el manual de astrología. Pero no me importa, porque el manual de astrología es el básico, es el que sale el crack de bolsa, el que sale las Torres Gemelas, el que sale toda la información crucial de mi trayectoria astrológica. El de dinastías no me lo han publicado, no sé por qué, porque no había ninguna imagen. Es por las imágenes, y las imágenes son mías. No sé qué problema hay con Wikipedia. Ese es el problema de Wikipedia. El problema de YouTube, que quiero hablar de ese problema, es que yo estuve medicado por Abilify. Dice que la esquizofrenia no necesita medicamentos, necesita medicamento neuroléptico, y sobre todo el Risperdal es fundamental. La esquizofrenia, el Risperdal, la inyectable y todo eso es fundamental. Si no, estaríamos encerrados en psiquiátricos, porque no seríamos viables en la vida social normalizada. Y así hacemos una vida medio normal, aun con nuestras tristezas o nuestras, no depresiones, sino tristezas o alteraciones, o bueno. Lo que hay que estar es a gusto con uno mismo, que a mí me cuesta a veces, porque pues por la fe. Parece que me exige la fe muchas cosas, porque yo ya os dije que he llegado a ver a Dios, que he llegado que llevo al niño Jesús a Currucas, que la Virgen de Covadonga me clavó un alfiler en el pecho y me comentó por qué me lo clavaba, que era para que escribiera, para que diera todo mi conocimiento. Esta es una forma de escribir, ¿sabéis? Esto con el tiempo se escribirá todo lo que yo plasmo en YouTube, y no sé que si se aceptará o no se aceptará. O bueno, es una forma de llegar al público de una manera buena. Muchas más cosas me han ocurrido. Además, fíjate, solamente el vencer, me han ocurrido dos cosas muy increíbles, que es lo del gusano en el cementerio, que yo no había leído el Fénix, para nada, el Fénix, Phoenix y X. No había leído yo nada del Fénix y en aquella época. Y el comer el gusano en el cementerio, de un gusano blanco, del tuétano de un muerto y tal, pues es la historia del ave Fénix, es cómo se llega a ser Fénix. Y después lo de la momia, la lucha contra la momia, que era magia, dos magos luchando fuertemente, que ya esa lucha la tuve en Gerona, en la pensión, y que yo ya me introducí dentro de la momia y me corté el pene, corté mi pene y el pene de la momia. No me corté el pene, realmente, fue como un tijerazo con las manos, ¿no? Pero fue el romper el lazo la pérdida de la copulación de esa momia con un ser vivo. O sea, no sé si conseguí ahí eliminar el mal o no, pero lo hice. Y después, al estudiar mitología egipcia, después de, pues eso fue en el 2001, en mitología egipcia me he puesto a estudiarla en el 2009 o en el 2008.
y me doy cuenta de que la única parte de la momia que se pierde, que no, Isis no encuentra, de Osiris y tal, es el pene, es el pene. O sea, que era la única manera de vencer a la momia y fue por introducirme dentro de la momia y lograr vencerla. Es increíble las cosas que me ocurren y los avisos que tengo del más allá. Me respetan la gente superior, pues sí, me respeta. Y la gente dice, si es que no sé, ya, no sé. El daño recibido ahora que estoy recibiendo es de gente que puede echar mal de ojo y puede hacer mal de ojo, y no me lo echan a mí solo, sino a todo el contexto de la gente relacionada conmigo. Y yo intento limpiarme no solo a mí, sino a todos los correligionarios que están a mi alrededor. No sé si soy muy egoísta por echármelas a mí mismo, pero parece que saben ya el embrujo